Ambientamos para mostrarte el nuevo libro, El secreto de Puccini, el libro de Marcelo Zapata, que habla de los verdaderos motivos que trajeron a Puccini a Buenos Aires en el año 1905. ¿No? La verdad es que, Marcelo, gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a ustedes. Voy a decirte que leí la reseña del libro, que preparó muy bien la producción de este programa, como siempre, y me dio una intriga. Decir, ese justamente es el propósito del libro. ¿Te mantiene con esa intriga durante todo el libro? Yo te voy a hacer una pequeña, aclaración. Sí, claro. Este es un libro de ficción. Sí. Es decir, cuando vos decías los verdaderos motivos que traen a Giacomo Puccini a la Argentina en 1905, sí, es la ficción del libro. Yo quiero aclarar esto porque quiero que la lectura, digamos, lo que pretende siempre, me parece, ¿no? Un autor, un novelista, es establecer un pacto de placer con el lector, ¿no? Claro. Entonces, tratar de develar lo menos posible. Sí. Pero al mismo tiempo me tengo que atajar un poco ante los muchos historiadores de la música, sí, claro, que me digan, no, ¿cómo? No, es una ficción. Está bien, pero ¿es una ficción para la que tuviste que claro, recurrir a datos reales? Exactamente. Puccini vino claro, pero vamos a aclarar, son dos momentos históricos distintos. Sí. Es decir, a fines del siglo XIX, en 1889 concretamente, llega a Buenos Aires en medio de toda la inmigración italiana más pobre, el hermano menor de Giacomo Puccini, que se llamaba Michele, y es el doble protagonista, hay dos protagonistas en este libro, son los hermanos Puccini. Michele llega a Buenos Aires completamente anónimo, era un muchacho de 25 años, con excepcionales condiciones para la música, pero que estaban viviendo en la miseria en Italia. Llega a Buenos Aires, trata de insertarse en la sociedad porteña de aquella época, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, estábamos en la Argentina a las puertas de la Revolución del 90, era la crisis de la bolsa, el oro que se iba a las nubes, la inflación galopante, es decir, llegó en el peor momento. Entonces, toma contacto con la clase política argentina, conoce a Carlos Pellegrini, en ese momento vicepresidente de la República. El presidente estaba por caer. No, voy a ser más breve para no hacer un cuadro histórico muy largo. Y conoce a un hombre, en el Congreso, conoce a un hombre que era el senador más influyente de Jujuy en aquel momento. El senador Pérez, Domingo Pérez. Estamos hablando de finales de 1800. 1889-90, porque él llega en noviembre. Lo invita a Jujuy, ¿te imaginás vos? El Jujuy de entonces. Claro, un Puccini en Jujuy, en el Jujuy casi postcolonial, ¿no? Llega a Jujuy y ahí ocurre un episodio trágico, digamos, pasional y trágico. Porque Michele se enamora perdidamente, y esto es recíproco, de la mujer del senador. Hasta ahí los hechos reales, digamos. Hasta ahí hechos reales. Eso es verdad. Eso desemboca en un duelo a pistola, la imagen de la tapa tiene que ver con ese duelo a pistola, y ahí yo detengo uno de los... digamos. Claro, uno de los capítulos, de las partes. La segunda parte es la que vos hacías alusión al principio. A ver, en la tapa, voy a marcar lo que señalabas vos. Los de las caras de arriba son el hermano de Giacomo Puccini, Michele Puccini, y la esposa del senador. Fidela, digamos, es una imagen no real. La de Fidela, la de Michele es real. Y debajo el duelo. Claro, el motivo de abajo de la tapa ilustra el duelo con el que empieza la novela. Además. No estoy revelando absolutamente nada más que las primeras páginas. La segunda parte es cuando Puccini llega. Claro, pero también hay que ubicarse en eso. 15 años después, el país es otro. Claro. Es un país completamente distinto. Ya entra el país opulento de las primeras décadas del siglo XX. Y Giacomo Puccini, ya famoso, ya una celebridad mundial, llega a Buenos Aires. Invitado para que represente sus óperas, para rendirle homenajes. Puccini le tenía mucho miedo a viajar. Claro, entonces viene en barco. Claro, esa fue una de las primeras
digamos, indicios o pistas que me lleva a la fantasía de la novela. Ajá. ¿Por qué hace ese viaje a Buenos Aires? Está bien, invitado, qué sé yo, pero lo habían invitado de Nueva York varias veces y dijo que no. Sí. Vino a Buenos Aires. Entonces, la novela, la fantasía de la novela, es que Giacomo Puccini viene a averiguar ¿qué pasó con su hermano? ¿Sabía que su hermano estaba muerto o no? ¿Se supone? Yo no digo nada de eso. Bueno. Yo no digo absolutamente nada de eso. Antes yo te dije que termina en un duelo, pero el resultado del duelo... no sabremos. No. El resultado del duelo, al principio. El resultado del duelo es uno, sí, que tiene que ver después con la desaparición de Michele. Nadie sabe dónde está. ¿Dónde está Michele? Sus amigos en Buenos Aires. Pero esto también es real, ¿eh? Sí. Que nadie sabe dónde está Michele después del duelo. Ahora... perdón, sí, porque de verdad me dio intriga. Cuando viene Giacomo Puccini a Buenos Aires, el resto, él viene invitado, claro, pero digamos, el resto de la gente, ¿conoce la historia del hermano de Puccini? No, prácticamente nadie, te diría. O sea que no saben que él viene a Buenos Aires. Hay una notable diferencia entre estos dos hermanos. Hay uno que se convierte en una celebridad en su tierra y el otro sigue siendo un desconocido a pesar de su talento. Absolutamente. Eso también da pie a mucha fantasía, que eso sirve como materia de la novela, ¿no? Claro. Porque fíjate vos, esto no sé si contarlo o no, porque... Para no develar. Claro, porque la ventaja que tiene el trabajar sobre esta historia es que es un hecho prácticamente desconocido. Claro. Los estudiosos, sobre todo los que se interesan mucho en la biografía de Giacomo Puccini, claro, ya saben lo que ocurrió, claro, y saben que las cosas son muy distintas de cómo se cuenta en la novela. Claro. Pero bueno, yo me apoyo en eso. Si hubiese hecho, qué sé yo, una historia sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, no puedo, todo el mundo lo sabe. Claro. Pero esto es una historia casi secreta, te diría. Ahora, es una doble historia de amor en el fondo, ¿no? Porque está esa trágica pasión que Michele vive con la mujer del senador, que lo lleva a ese duelo que está en la portada del libro, pero también es una historia de amor entre dos hermanos, ¿no? Sí. Porque, digamos, a pesar de ser una celebridad, de haber criticado siempre a Michele porque era un poco indisciplinado y tal, de alguna manera Puccini viene a buscarlo, la relación, ¿no?, entre ellos, viene a ver qué pasó la relación entre ellos en Italia, y este es un dato histórico también, fue muy estrecha, en donde Giacomo Puccini asume un poco el papel del padre. Apenas le llevaba 6 años, pero eran huérfanos ellos. No, Michele nace, el padre de toda la familia Puccini. Son 2 hermanos varones, Michele y Giacomo, y 5 mujeres. El padre de ellos, un músico muy respetado en su momento, un organista de capilla y demás, que también se llamaba Michele, muere 3 meses antes del nacimiento de Michele Junior, digamos, o figlio. Y entonces la familia le pone como homenaje a su padre el mismo nombre. Eso también genera toda una suerte de juegos en la novela, de tener el nombre del padre. La novela tiene un atractivo adicional que a tu mamá le va a gustar mucho, porque su mamá es cantante y canta lírica también, cantante lírica. Es que la novela tiene un ritmo musical y te va llevando también al interés de leerla escuchando las óperas de Puccini. Bueno, ojalá ocurra eso. Sí. Pero no, bueno, porque yo la leo y digo, bueno, cuando vos vas haciendo... Te lo imaginás. Claro, el narrador va haciendo citas de la Bohème o de Tosca, te dan ganas de poner Tosca inmediatamente en la computadora para tener como una mejor ambientación, porque tiene un ritmo musical. ¿Vos lo pensaste de esa manera también? Sí, claro que lo pensé de esa manera. Además, un poco era forzoso el ir y venir en el tiempo, porque la historia empieza con el duelo, es decir, 1890, va a 1905, vuelve. Claro. Yo creo, entonces hay una especie de contrapunto entre pasado y presente que también tiene que ver con los juegos musicales. ¿Por qué elegiste escribir sobre Puccini? Bueno, primero soy un admirador desde hace años de la música, de la lírica italiana en general, de toda la ópera, pero el corazoncito está desde muy joven. La primera ópera que yo vi en el Colón fue Tosca.
en el año 1972. Ajá. Yo tenía 15 años y la primera vez que fui al Colón fui a ver Tosca. Ajá. Ese día, bueno, descubrí algo, no solamente el Colón, sino el mundo que transmitía, además cantada por uno de los, todavía vive, uno de los más grandes tenores, tal vez sin la relevancia de Pavarotti o Domingo, que era Carlo Bergonzi. Carlo Bergonzi, tener 90 y pico de años, si no estoy equivocado, creo que vive todavía, un excelente tenor para interpretar el papel de Cavaradossi en Tosca. Bueno, entonces el amor pucciniano vino de ahí. Claro. Y después me entero casualmente de la existencia de este hermano, no mucho después, en Jujuy, en el siglo XIX. Digo, esto es casi García Márquez, casi García Marquiano. Claro, y lo tuve durante años. Al principio quería hacer un libro histórico. Y después vi que, bueno, juntando estos dos hechos, el pasado y el presente, daba materia para una novela con todas las letras. Bueno, hay uno que nos vas a dejar para regalar, ¿sí? Sí, así es. Si no, lo vamos a hacer firmar, porque si no, sí, claro, claro. Es una extorsión, vivo. Es para los... bueno, pero te lo podés llevar para leer y lo me lo llevo dedicado, ¿viste? Acá en cámara se produce. Banda 3.0. Para Venda 3.0. Bueno, ya está en todas las librerías. Se presenta el lunes en Clásica y Moderna. El lunes a las 19:30. En Clásica y Moderna. Clásica y Moderna, sí. Bueno, muy bien. Muchísima suerte porque yo lo estoy leyendo y es apasionante. Gracias Marcelo por haber venido. Gracias Susana, vos también.